Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Hoy te enseñaré a tejer en crochet esta típica petaca portasalero que adornará la mesa en tu noche mexicana. Les muestro la lista de los materiales. Con hilo en color beige vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas, 2 cadenas, y dentro de ese anillo que formamos con las 5 cadenas vamos a tejer 20 varetas. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la primera vareta, tejemos 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 2 varetas juntas en un punto y 2 varetas solas, una en cada punto. 2 juntos, 1 y 1. Nuevamente 2 juntos. Un punto solo, otro punto solo y 2 puntos juntos en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos con 2 varetas juntas en un solo punto y una vareta sola al final. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto y repetimos estos aumentos en la siguiente vuelta. 2 varetas juntas en un punto y 2 varetas solitas, una en cada uno de los siguientes 2 puntos de la vuelta anterior. 2 varetas juntas, una vareta sola, una segunda vareta sola y otra vez 2 varetas juntas en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta. Concluimos la tercera vuelta. La primera lleva 20 varetas, la segunda terminamos con 27 y la tercera con 36. Esta cuarta vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Hacemos una cadena, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Una cadena, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Una cadena, un punto sin tejer y una vareta. Así hasta terminar la vuelta. Terminamos con la cuarta vuelta. Estos espacios, estos huecos que ven aquí, les vamos a llamar casitas. En total nos quedaron 18 casitas. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante y ahora vamos a tejer una vuelta en color blanco. Iniciamos con 2 cadenas sobre una de las varetas. Dentro de la casita una vareta y una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Dentro de la casita una vareta y una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Dentro de la casita una vareta y sobre la vareta de la vuelta anterior una vareta hasta terminar la vuelta. Concluimos la vuelta número 5. En total nos quedaron 36 varetas. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante y vamos a continuar con color beige. Iniciamos con 3 cadenas. Vamos a tejer esta misma vuelta de casitas. Deben quedar alineadas a la primera. Entonces se hace una cadena, se pasa un punto sin tejer y en el siguiente se hace una vareta.
una cadena, se pasa un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Una cadena, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. En total nos deben de quedar 18 casitas. La última vuelta va a ser en todo el contorno de la petaca. En la primera casita hacemos un medio punto, una cadena y vamos a tejer hacia atrás. Un punto cangrejo, una cadena. Y en la casita un punto cangrejo y una cadena. Es meter el gancho, traer el hilo hacia enfrente y cerrar los dos puntos juntos. Hago una cadena, un punto cangrejo, una cadena, un punto cangrejo, una cadena y un punto cangrejo hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer nuestra petaca. Ahora les voy a mostrar cómo se va a entretejer el listón. Les he representado en otro material las dos vueltas de casitas para que vean cómo vamos a ir intercalando el listón. Entramos por aquí, levantamos el primer punto, el segundo lo dejamos por abajo, levantamos el tercero, el cuarto se queda abajo, levantamos el quinto, el sexto se queda abajo, levantamos el séptimo y así hasta terminar la vuelta. En la segunda vuelta de casitas, esto de aquí sería la vuelta que tejimos en blanco, que es esta. Entonces, ahorita les mostré cómo se mete el listón en esta parte. La siguiente vuelta la dejamos libre y en la segunda de casitas vamos a meter el listón de esta manera. En la primera entramos por la primera casita hacia abajo. En la parte de arriba va a ser al revés, de abajo hacia arriba. Y entonces aquí el primer punto va a quedar por debajo del listón y levantamos el segundo. El siguiente queda por debajo y levantamos el tercero y así, hasta terminar la vuelta. Quedaron hilvanadas nuestras dos líneas. Estuvimos bordando de derecha a izquierda. Para el zigzag en el siguiente color vamos a bordar de izquierda a derecha, pero tomando en cuenta que cada puntada se va a hacer de derecha a izquierda. Miren cómo. Pasé por debajo del primer punto de la primera vuelta de casitas. Después por el siguiente, pero en forma inclinada o sesgada hacia mi derecha. Ahora voy a dar la puntada nuevamente de derecha a izquierda, pero voy a ir moviéndome de izquierda a derecha. Tomo un punto de arriba y la puntada de derecha a izquierda en el punto de abajo. Tomo un punto de arriba, haciendo la puntada de derecha a izquierda. Tomo el punto de abajo con la puntada de derecha a izquierda. Tomo el punto de arriba y nuevamente el de abajo. Y el de arriba. Y así hasta terminar la vuelta. Y esta es la forma en la que nos va a quedar nuestra petaca.
Al finalizar solamente hay que ocultar hacia el centro los listones y pegarlos con un puntito de pegamento transparente. Le ponemos su salero. Y así es como queda. Espero que te haya gustado esta manualidad. Nos vemos en el siguiente video.